Estamos de regreso aquí en Conversando con Mario Guerra, hablando de la inteligencia emocional. Y bueno, a veces hablar de las emociones se presta o se prestaba tiempo atrás, pero todavía un poco, a pensar en debilidad, sobre todo en el tema de los hombres, ¿no? Los hombres, pues las emociones no son propias para nosotros, o expresar inteligencia emocional no será debilitarse, no para nada, al contrario. La inteligencia emocional es una de las inteligencias múltiples de las que se habla en la actualidad, ya desde los años 80 se empieza a hablarse, un poco antes inclusive, donde se nos hace ver que el ser humano es un ser complejo, de múltiples dimensiones, y que la fase intelectual o el componente intelectual es solamente una de sus partes. Que como ya dijimos, la parte emocional quizá puede ser hasta más grande, un motor más importante para nosotros en nuestra vida, y que negarlas o pretender no involucrar las emociones en algo, pues es simplemente una utopía, algo irrealizable. Incluso lo vamos diciendo por ahí, no mezcles emociones, pero ¿cómo no se van a mezclar emociones? Se mezclan emociones en los negocios, se mezclan emociones en los trabajos, se mezclan emociones en la escuela. Es inevitable estar metiendo las emociones o que las emociones entren en nuestra vida cotidiana. Más que tratar de negarlas o más que tratar de pretender acotarlas y, como he dicho, encerrar al elefante en la jaula, pues vamos a hacer que el elefante trabaje para nosotros, que nos guíe, que nos lleve, que vaya haciendo el trabajo rudo, es decir, el trabajo de la vida cotidiana, y poder reconocerlo, reconocer que ahí está. Lejos de decir, pues yo no me enojo en el trabajo porque no me debo de enojar, pues a veces me enojo y a veces me desespero y me frustro. Es mejor reconocer, al menos en nosotros, tampoco hay que andar hablando con el jefe si me puse triste o no, sino simplemente decirlo, bueno, no me gustó que me dijeran esto, me sentí rezagado, me sentí relegado, me sentí menospreciado. Uno poder reconocer esto para poder hacer algo con ello. De ahí la importancia que es el manejo de las emociones, que están presentes en todo momento de nuestra experiencia humana. Pero tenemos una llamada el día de hoy y vamos a ver qué nos tiene que decir pues, la persona que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, me escuchas? Sí. ¿Qué tal? Mario. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Martín. Hola Jesús, bienvenido, gracias por llamar a Conversando con Mario Guerra. Cuéntanos, Jesús, ¿qué te pasa? Pues mira, creo que luego relaciono mis emociones en el trabajo y mucha gente me dice que no debe ser así, que debo pensar solamente en mí. Uh-huh. Pero también esa misma gente quiere que en muchas ocasiones les esté ayudando. Recuerdo también cuando era, niño, yo hacía eso mismo y siempre me decían que estaba bien, que así debía ser. Entonces pasa el tiempo y ahora cuando estoy más grande pues me dicen que no, que así no debe ser. ¿Qué es lo que hace específicamente, Jesús? Por ejemplo, hay gente que se va a cierta hora, 3:30 por ejemplo, uh-huh. Se va y me dicen, oye, te encargo que elabores esto, que ya no me dio tiempo. Pero cuando pasa eso mismo conmigo, me dicen, mejor elabóralo mañana tú, porque uh-huh. no es importante. Es decir, tú los ayudas a ellos, pero no sientes que ellos te ayuden tanto a ti. Exactamente. ¿Y por qué los ayudas tú? ¿Cuál es la emoción que crees que está involucrada aquí? Buena pregunta. Yo me siento bien al elaborarlo o al ayudar, uh-huh. y a veces hasta me siento culpable cuando pido ayuda. Jesús, ¿no dirías tú, y es una pregunta auténtica, qué dirías tú? ¿Que aquí las emociones te están manejando a ti o que tú te sientes en control de esta emoción en particular? Pues no, que las emociones me están ganando a mí. Eso parece ser. Entonces quiere decir que tu necesidad quizá de aceptación, tu aprendizaje de haber aprendido a ayudar a otros para ser quizá aceptado o valorado, pues ahora te está tomando las riendas de tu vida. A lo mejor tal vez otros lo ven y te lo comunican como un problema que se dan cuenta. Aquí lo importante es que tú estás reconociendo que estas emociones te están ganando de alguna forma y sí. Que esta necesidad tuya parecería ser que es una emoción de ayuda, ¿no? De como de empatía a los demás, pero quizá parezca ser una emoción más de necesidad, más de pues yo tengo que hacerlo si no me siento mala persona o me siento culpable, y quizá aquí sí es bien importante que empieces a trabajar sobre ello. Tienes ya el primer paso dado, Jesús, es una buena noticia. Ya reconoces qué es lo que te está pasando y reconoces que las emociones te están ganando. Ahora el siguiente paso sería poder darte cuenta cómo puedes empezar a matizar esto y darte cuenta que al final pues ni vas a dar gusto a todo el mundo, y al final lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo, pero no a través de darte, sino quizá a través de ir diciendo a veces sí, a veces no, y también pidiendo ayuda cuando la necesites, porque tienes también ese derecho, ¿no es así? Sí, es cierto, valgo.
Eso es bien importante, por supuesto. Eso ni siquiera ha estado en duda, por supuesto que vales. Aquí el único tema es, pues, que cómo has aprendido a manejar esto a través quizá de la culpa, del remordimiento. Y bueno, será momento de empezar a hacer algunos cambios. Ve cómo te vas sintiendo. Al principio te puedo asegurar que no te vas a sentir muy cómodo, pero poco a poco, conforme vayas dejando esta práctica, empiezas a pedir más cosas para ti y quizá dar un poco menos, pues quizá vas a empezar a sentirte un poco cómodo. Si sientes que no mejora esto y que esa necesidad te sigue ganando, pues siempre hay buena idea buscar ayuda profesional para que te ayuden a manejar y a conocer tus emociones de una manera más adecuada. Sí. ¿Cómo te suena esto, Jesús? Pues reconfortante. Eso está muy como bien. Una puerta abierta. Eso es bien importante. Claro que las hay, a veces no las podemos ver, a veces no nos atrevemos a abrirlas. Y ahora, bueno, ya sabes dónde está la puerta. Tú vas a decidir cuándo y de qué manera la quieres cruzar, si la cruzas de un golpe, si vas poniendo primero un piecito afuera y tú decides ya cómo lo vas cruzando. Lo importante es que te vayas dando cuenta cómo puedes crecer emocionalmente, cómo puedes crecer también afectivamente a través de empezar a pedir cosas, como he dicho, y ser pues menos dominado por las emociones y hacerlas que estén a tu servicio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchísimas gracias por llamar, Jesús. Gracias a ti, Gracias Mario. a ti. Bueno, pues ya vimos la importancia, ¿no? De pronto lo que parecería una emoción muy noble, esa necesidad de ayuda, pues es una emoción que de pronto nos va ganando y nos va llevando a hacer cosas de manera compulsiva, de manera que ya escapa de nuestra voluntad, tanto que se empieza a volver un problema, tanto que ya me doy cuenta, como en el caso de Jesús, que pues yo ya salgo más tarde y cuando piden que yo pido ayuda o necesito ayuda, me dicen que lo deje para mañana, que mañana yo me haga cargo, ¿no? Entonces, ahí es donde te empiezas a dar cuenta que algo está pasando con la inteligencia emocional. Claro, como dije, con Jesús hay un muy buen primer paso. Ya se empieza a dar cuenta y por eso es a base de la pregunta, como le dice él, ¿qué sientes tú? ¿Que las emociones te dominan o que tú dominas a las emociones? Porque esa primera conciencia es el primer elemento fundamental, poder reconocer algo está saliendo de mi control, algo está escapando de mis manos y me está llevando a hacer cosas que a lo mejor me dan buen resultado de momento, pero que a la larga no me van a hacer sentir bien. O inclusive cosas que de pronto escapan tanto de mi control que me obligan a hacer cosas que yo ni siquiera quiero hacer o me impiden hacer cosas que a mí me gustaría poder estar haciendo. Por ejemplo, cuando domina la emoción del miedo, que de pronto nos paraliza, quisiéramos poder decir, quisiéramos poder hacer algo y esa emoción nos va a detener. Entonces, esa es la gran importancia. Ahora, familiarizarte con las emociones es algo bien importante y no es fácil cambiarlas, ¿no? No es fácil si has tratado mal al elefante o lo has olvidado en el pasado, no creas que con el primer cacahuate ya luego va a venir a ti a servirte, a ayudarte. Se trata de una reconciliación, un coqueteo un poco con nuestras emociones para poderles decir, bueno, te quiero ver, te quiero reconocer, quiero que nos aliemos en esto y pues finalmente podamos hacer algo valioso con ellas. Entonces, pues dejo esto para la reflexión mientras vamos a un corte, pero no se vayan porque tenemos más aquí en Conversando con Mario Guerra. Pues no sé, a lo mejor no han salido mucho a la vida y no saben cómo desarrollar eso, ¿no? Supongo que al uno mezclarse al estudiar, se evocan solamente a estudiar y dejan algunas cosas como las relaciones humanas. Porque a veces no puedes tener todo. Porque le pone dedicación y demasiado tiempo. No sabría decir. Tal vez sea porque están demasiado metidos en su trabajo. Porque no tienen sentido de vida, porque no tienen sentido común. Creo que tiene que ver con eso de las emociones, ¿no?